En este vídeo vamos a hablar de la pasiva. La pasiva es el verbo to be más el participio de pasado. Y claro, como la pasiva es el verbo to be y el participio de pasado, pues podemos verlo en diversos tiempos verbales, en presente, en pasado, etc. Vamos a ver estos dos. Interrogativa, frase afirmativa, frase negativa. Are you invented? I am invented. He isn't invented. Were you invented? I was invented. He wasn't invented. Y es que para pasar de una frase activa a una frase pasiva se dan los siguientes casos. Primeramente tenemos Edison invented the light bulb. Edison inventó la bombilla. Sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo se pasaría a la pasiva? Es decir, la bombilla fue inventada por Edison. Pues simplemente el complemento pasa a sujeto del light bulb. Aquí es el paso más importante. Es decir, inventó de pasado simple a pasado a participio de pasado, pero con el verbo to be en pasado. Es decir, ¿en qué tiempo verbal tengo que poner el be? Pues como este tiempo verbal en la activa es pasado simple, pues tengo que poner el verbo to be en el mismo tiempo verbal que está el verbo en la frase activa. Por tanto, en vez de be, pongo was. Y luego ya el participio de pasado, que recordad que es el verbo de la tercera columna, siempre se pone en ese mismo tiempo verbal. Y tras ello ponemos el complemento, que no es ni más ni menos que el sujeto de la frase activa, pero precedido por el by, es decir, la bombilla fue inventada por Edison. Aquí he puesto un resumen de lo que hemos visto y ahora vamos a reescribir las frases en la voz pasiva. Rewrite the sentences in the passive voice. Tolkien wrote The Lord of the Rings in 1954, es decir, Tolkien escribió El Señor de los Anillos en 1954. Como El Señor de los Anillos era el objeto directo, es decir, el complemento, pues pasaría al principio, The Lord of the Rings. Luego, como wrote es pasado simple, pues el verbo to be es was, porque El Señor del Anillo es un libro, en singular. Luego, writing, porque es el participio de pasado del verbo escribir. Y tras ello, el by y el sujeto de la frase activa, by talking. Y lo último de todo, que es el complemento circunstancial de tiempo, que se pone siempre al final de la frase, in 1954. Reescribe estas frases en la voz pasiva en tu libreta. Reescribe estas frases en tu libreta. Vamos a analizarlas. Ella alimenta al animal 2 veces al día. Pues el animal es alimentado 2 veces al día. Es decir, feeds, como es presente, pasa a is en el verbo to be, porque es simplemente un animal. Y luego el participio del pasado del verbo feed es fed. Él hizo el vestido. Pues el vestido fue hecho por él. Es decir, él hizo el vestido fue hecho por él. Como made es pasado, pues el verbo to be pasa a pasado simple y made coincide en cuanto a grafía, por tanto se deja así, made, que es el participio de pasado del verbo hacer. Seguimos. Yo no hago la comida los lunes. El almuerzo o la comida no se ha hecho por mí los lunes. Bien, aquí tenemos pasamos del objeto directo, pasa a sujeto, luego el don't make, que es presente simple, pasa el verbo to be de la frase de pasiva al verbo continuar con presente simple, como negativa isn't, y luego el participio de pasado del verbo hacer, que es made. By, ¿por quién? Por mí, by me. No se pone ya by I, se pone by me, si no sería incorrecto, y luego ya el complemento circunstancial de tiempo, Mondays. Yo no hice la foto no la hice yo. La foto no la hice yo, de pasado simple negativa a pasado simple negativa del verbo to be, y el take pasa a taking porque es participio de pasado, y luego by me. Como siempre habíamos dicho, que no se ponían by I, se ponían by me. Ahora repite conmigo. The Lord of the Rings was written by Tolkien in 1954. The animal is fed twice a day. The dress was made by him. Lunch isn't made by me on Mondays.
That picture wasn't taken by me.